llegamos temprano antes de que el juego empezara y ahí estaban practicando algunos. Y los que estaban practicando antes eran como los que nunca juegan. Yo no sabía ni quiénes eran esos, ¿no? Pero después entró Karl Malone. Y Karl Malone tiene una peculiaridad. Pues mide como 2'10". Y sus brazos son como mis piernas. Así inmenso, está grande. Y después entró Shaquille O'Neal. Y Shaquille O'Neal mide casi como 3 metros. No sé cuánto mida, pero Karl Malone se veía chiquitito comparado con Shaquille O'Neal. Y los brazos de Shaquille O'Neal eran como mi cintura. Era inmenso ese. Y me puse a pensar en lo que en el libro Patriarcas y Profetas encontramos refiriéndose a este pasaje de Génesis. Porque cuando comparé la cabeza de Shaquille O'Neal con la de Karl Malone se le vio una cabecita. Y dice Patriarcas y Profetas de que la altura de los hombres en el tiempo del diluvio era más del doble que la altura del hombre promedio americano. Yo les voy a decir cuál es la altura del hombre promedio americano. Es 1,75. Es el promedio de la altura del hombre americano. Los que ven la televisión son los grandotes, pero el hombre promedio americano es 1,75. Así es de que yo me puse a pensar, si es más del doble, ¿cuál es el doble de 1,75? 3,50. Y más el doble, vamos a decir que es como 4 metros. Así. 4 metros. Para que tengamos una idea de lo que esto significa, familia, el aro del tablero de básquetbol mide 3 metros de altura. Estos personajes del tiempo del diluvio estaban todavía 1 metro arriba del aro de básquetbol. Pero aquí es donde se pone interesante la cosa. ¿Se pueden imaginar la cabeza de uno de estos personajes? Los expertos dicen el día de hoy, los expertos en medicina, de que la capacidad cerebral que nosotros tenemos, comparada con lo que usamos cotidianamente, solamente usamos entre el 7 y 10% de nuestra capacidad cerebral. Algunos más, un poquito, otros un poquito menos, pero 7 a 10%. Noten lo que dice el pasaje, versículo 5. El Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra y que todos, escuchen bien, todo lo que la gente pensaba, todos sus pensamientos o imaginaban, era siempre y totalmente al malo. Una versión antigua dice, y era de continuo solamente al mal. Ahora, ¿se puede imaginar el tamaño de cerebro que tenían? Con todos sus pensamientos de continuo solamente al mal, con la capacidad cerebral que tenían, ¿se puede imaginar la maldad que estos hombres tenían? No pueden, porque nada más usan 7-10% del cerebro. Pero noten, este era el mundo en que Noé estaba viviendo. Y en medio de toda esta maldad, dice el versículo 8, pero Noé encontró favor delante de Dios. O del Señor, recuerda su versículo. Noé encontró favor delante de Dios. Ahora, noten algo interesante, y aquí es donde encontramos la primera lección de esta mañana, familia. Dios siempre encuentra algo de bueno dentro de lo malo. Y esa es la razón por la cual tú y yo estamos acá. Porque en toda la maldad de nuestra vida, en todos nuestros pecados, Dios encontró algo de bueno que puede hacernos redimibles. En esta maldad, dice el versículo número 9, este es la genealogía de Noé. Y usualmente cuando leemos de genealogías en la Biblia, dice, y este tuvo aquel, y aquel, y aquel, y aquel tuvo al otro, y al otro, y al otro, y el otro tuvo a... Ya. Pero en este caso, cuando dice, esta es la genealogía de Noé y su familia, dice, Noé era un hombre justo. Pero, ¿por qué no sigue la genealogía como diciendo, y Noé tuvo a Sem, Cam y Jafet?
Pero como que el que está escribiendo la genealogía de Noé se acuerda que Noé era especial. En un momento difícil, Noé fue donde Dios encontró algo de bueno y dice, Noé era un hombre justo, la única persona intachable que vivía en la tierra en ese tiempo y anduvo con íntima comunión con Dios. Versículo 10. Y de paso, Noé fue padre de Sem, Cam y Jafet. Como que lo más importante en la vida de Noé no fue que tuvo hijos, fue de que en el momento cuando el mundo estaba más perdido, Noé fue donde Dios encontró algo de bueno dentro de lo malo. Versículo 14. Ahora Dios le dice a Noé el plan que tenía para ese momento. Y le dice a Noé que iba a destruir la tierra. Y noten lo que dice el versículo 14. Construye una gran barca de madera de ciprés y recúbrela con brea por dentro y por fuera. Y detengámonos ahí por un momento. Existe un problema aquí. Porque, y esto nos va a enseñar la capacidad mental que tenían los hombres del tiempo de Noé. En los siguientes 3 versículos, que los voy a leer ahorita, Dios le da instrucciones. Y noten. Luego construye pisos y establos por todo su interior. Haz la barca de 138 metros de longitud, 23 metros de anchura y 14 metros de altura. Deja una abertura de 46 centímetros por debajo del techo alrededor de la barca. Pon la puerta en uno de los costados y construye 3 pisos dentro de la barca, inferior, medio y superior. ¿Entendiste, Noé? Pero esperen, para hacerlo más interesante todavía, Dios le dice que va a llover. ¿Y saben qué? Nunca había llovido antes. Si Dios le dice a Noé, Noé, ¿sabes qué? Voy a destruir la tierra, va a caer agua del cielo, va a llover. Ajá. Llover. ¿Agua del cielo? Interesante. Y para eso vas a construir un barco. Un barco. Todavía no había visto Discovery Channel, Noé, donde construían los barcos, así que no sabía cómo construir un barco, nunca había visto uno, no se navegaba todavía. Así que noten, Dios le dice a Noé que construya algo para un evento que nunca había sucedido, y ese algo que iba a construir era algo que todavía no se había inventado. Y en 3 versículos, Dios le dice a Noé todo lo que tenía que hacer, algo que nunca había visto. Más adelante en el libro de Éxodo, Dios también le manda a otro hombre que construyera otra arca, pero muy diferente. Este era Moisés. ¿Recuerdan de Moisés? Tenía que construir el santuario. Pero no solamente Dios usa 3 libros para explicarle las indicaciones de cómo tenía que ser el asunto, sino que también le muestra un modelo del cielo. Pero a Noé le da 3 versículos, sin modelos, sin planos y sin National Geographic. Así que ahora Noé tiene que hacerlo, pero aquí encontramos la siguiente lección. Porque a veces el plan de Dios que tiene para nuestra vida parece no tener sentido. ¿Cómo un barco para algo que va a flotar en el agua después de que llueva? Nunca llovido. Algo que no les he contado todavía es de que antes de que yo fuera a estudiar teología, antes de que yo fuera pastor, yo estudié Computer Information Science, que es informática. Esa me la aprendí esta semana. Y estudié informática y yo estaba en una iglesia donde éramos como 70 jóvenes, pero no teníamos un pastor de jóvenes. Y el pastor de la iglesia hacía de que una vez al mes uno de nosotros, de los jóvenes, predicáramos. Así que escogió a 3 o 4 de nosotros para que una vez al mes uno predicaba, y era sábado juvenil y el culto era un poquito menos tradicional. Entonces mi primo, otros 2 amigos y yo éramos los que nos turnábamos y predicábamos una vez al año, ¿no? Así es de que, como iba pasando el tiempo, cuando íbamos creciendo, después al final fui el único que predicaba era yo. Ya los demás ya no querían hacerlo por alguna razón, siempre me decían, oye, no puedo, ¿lo haces? Ok. Y así que yo terminaba predicando todos los sábados. Y entonces un sábado, cuando estaba un semestre de graduar de informática, me dice el pastor al final del sermón, ya que estábamos afuera en la puerta despidiendo a la gente, ya ven cómo es la costumbre de hermano en la iglesia adventista. Así es de que el pastor me dice, Rogelio, ¿por qué no estudias teología? Y teología es para ser pastor. Y le digo, no. ¿Sabe que yo ya estoy set? Ya tengo lo que necesito, ya tengo una carrera, yo ya tengo un trabajo en la ciudad de Pasadena y la que es ahora mi esposa era mi novia,
así de que yo nada más estaba esperando graduar y empezar a trabajar, donde iban a doblarme el salario, porque ahora iba a tener yo un certificado, un diploma, y